Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto, realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este viernes? Hoy es 31 de julio, se acabó el mes de julio, el calurosísimo mes de julio, y es viernes, es fin de semana y les deseo lo mejor al iniciar el programa de este día, de esta mañana, que estamos en vivo y que puedes acompañarnos en esta transmisión en vivo, por supuesto, y al rato vamos a subir el programa completo también a YouTube para que de ahí puedas también compartir, suscribirte al canal y todo lo que se requiere. Bien, pues no muy bien de mi garganta otra vez, pero pues aquí estamos con muchísimo gusto para llevarte el tema que hemos elegido para hoy. Y tiene mucho que ver con la batería. Yo quiero que se imaginen, por ejemplo, que su mente es como la batería de un teléfono celular. Si dejamos abiertas 10 aplicaciones en segundo plano, ya sabes cómo funciona eso. Bueno, pues imagínate que el segundo plano es que estemos procesando miedos, estemos procesando dudas, recuerdos tristes, problemas, mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, pues la batería se va a ir agotando exactamente igual que si estuvieras usando el teléfono para aprender un idioma o crear un proyecto o oyendo música, pues se va gastando porque pues así es el proceso natural de un celular. Entonces, al final del día, pues estamos exhaustos, pero la pregunta es, ¿en qué consumes tu carga? ¿En qué estás gastando tu batería mental? ¿Consumes lo mismo construyendo que destruyendo? ¿Consumes lo mismo pensando positivo que pensando negativo? Y todas estas cosas que tienen que ver con la forma en que nosotros administramos la energía, que nosotros somos la batería mental, pues. Fíjate que preocuparnos durante 2 horas o más tiempo por algo que ha pasado, que requiere la misma concentración, requiere la misma bioquímica, llamémosle así, y al mismo desgaste que dedicar 2 horas a buscar soluciones a problemas o planear algo positivo. O sea, lo que te quiero decir es que gastamos la misma energía preocupándonos que planteándonos una solución positiva, porque el cerebro trabaja igual de duro para construir una pesadilla mental que para construir una meta real. Y esto es muy conocido, o sea, no hace falta ir muy lejos para que podamos entender que entre más preocupaciones tenemos en la mente, bueno, pues estamos gastando la misma energía que si tuviéramos planes, que si tuviéramos algo más positivo. Y entonces el secreto no es tener más fuerza, sino más bien aprender a redirigir el timón. Porque muchas veces
por alguna razón nos enfrascamos en buscar una solución. Aparentemente estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero así como las aplicaciones en segundo plano, pues están consumiendo batería. Imagínate esta metáfora del celular. Y en ese sentido, tenemos que desarrollar el hábito de la atención, que dice creo que fue el doctor Joe Buscaglia. Bueno, voy a concentrarme porque he estado implementando algunas novedades aquí en el programa. Me distrae porque tengo que estar atento a muchas cosas. Bueno, la verdad es que no estamos cansados por lo que hacemos en el trabajo o en la casa. Muchas veces estamos cansados por el diálogo interno, por la conversación que sostenemos en nuestra cabecita mientras trabajamos. Y yo estoy seguro, de acuerdo a los expertos, que precisamente el pensar, nuestro diálogo interno, positivo o negativo, consume energía, vamos a decir, consume batería mental, porque si damos cuenta de esto, es el primer paso de tener conciencia de que en qué estamos gastando nuestra energía, nuestra corriente, nuestra batería. Y entonces el segundo paso es decirnos, por ejemplo, alto, esto me está restando energía, esto me está restando batería. Voy a invertir este pensamiento en algo positivo y entonces me daré cuenta, tendré más conciencia de que me gasta la misma batería pensar mal que pensar bien. Bueno, por decirlo de algunas formas, porque es la manera en que nosotros entendemos que cuando nos hacemos la misma pregunta muy directa y muy sincera desde este programa, o sea, ¿con cuánta batería mental te levantaste el día de hoy? ¿Con cuánta reserva de batería mental llegaste hasta este momento? ¿Y qué pensaste? ¿Cuál fue el primer pensamiento al despertar, al levantarte? Y lo más importante, ¿en qué piensas gastar tu batería mental este día? ¿No? Entonces, imagínate que esto de preocuparse por algo que no ha pasado y ponerse a planear una solución que gasta energía precisamente en la misma cantidad que si estuviéramos planeando algo realmente más positivo. Y fíjate cómo, de alguna manera, déjame encontrar aquí mi guión, porque lo que tenemos que pensar, tenemos que tener bien claro, es explicarnos que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. O sea, según los expertos, no hay mucha distinción desde el punto de vista cerebral que pensar en un problema es igual de agotador que revivirlo, que estar allí consumiendo energía, consumiendo recursos mentales, porque estamos preocupados reviviendo posiblemente algo que hace mucho tiempo que pasó. Y entonces mi pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les pasa que terminan el día exhaustos, totalmente rendidos, sin haber hecho un gran esfuerzo físicamente, cuando menos, solamente por estarle dando vueltas y vueltas a lo mismo durante todo el día? Y eso consume mucha energía. El tema aquí lo he traído aquí al programa porque muy seguido, incluso me pasa a mí también,
que inexplicablemente terminamos el día así como que, me siento cansado, me siento tenso, y entonces la pregunta es, ¿este pensamiento que tengo, que me distrae, que me consume energía, está construyendo algo o solamente está descargando mi batería? Así como cuando pues consumimos mucha energía, mucha batería del celular, no más porque esté allí, porque las aplicaciones por debajo de cuerda están consumiendo batería porque se están actualizando las aplicaciones, porque están llegando correos sin que tú los veas hasta que tú los abras. O sea, siempre se está consumiendo la batería. Y entonces hoy vamos a echar a andar la revisión de la regla revisión de la batería. Bueno, vamos a ver cómo andamos aquí. Tengo calor. Pobre chorrito, tenía calor. Bueno, déjame ver si estamos aquí. No hay comentarios todavía. Bueno, pues señoras y señores, queridos amigos, yo me permito ir en una pausa. Soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que cuando podemos revisar si lo que estamos consumiendo realmente vale la pena o si solamente estamos permitiendo que se nos descargue nuestra energía mental, y conscientemente podemos mover la atención a una acción pequeña, productiva, y como lo anota, déjame ver, estuve leyendo un libro muy, muy interesante, lo estaba releyendo más bien, y el libro del Dr. Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú. Pues fíjate que en esta obra se aborda el tema de la transformación personal. Y aquí viene este asunto. A veces gastamos demasiada energía mental tratando de hacer cambios que nunca llegan, que nunca logramos, o esperando que los demás cambien, lo cual podría ser un tanto más improductivo. Y entonces, desde la perspectiva de la neurociencia y la física cuántica, se explica que de forma muy terrenal se alinea nuestra mente de manera natural con el enfoque de estar viendo qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, si realmente implica cambiar paradigmas, cambiar hábitos. No, estamos hablando de todo un proceso de cambio. Entonces, yo creo que cuando repetimos un hábito o un diálogo interno durante el día, durante años, durante mucho tiempo, pues digamos tu cuerpo memoriza esa emoción
y se convierte esa emoción en el director, lo que dirige tu cuerpo y tu mente. Nuestros hábitos, nuestro diálogo interno se convierte en algo tan habitual que parece como que así somos, forman parte de nosotros. Y entonces, cuando estamos pensando y dale con lo mismo, bueno, pues evidentemente, por decirlo con la misma metáfora, pues se está agotando la batería mental porque no estamos pensando ni haciendo ni planeando algo productivo. O sea, si pudiéramos decir, oye, tengo tiempo, meses, años con esta situación que me agobia, que me preocupa, y si cambio de idea, y si cambio mi enfoque, y entonces yo creo que en ese sentido, pues podría decirte que no nos falta energía para cambiar nuestras vidas. Nos sobra energía invertida en preocupaciones porque si tuviéramos un cesto en donde decimos, ok, preocupaciones y pensamientos positivos. Y nos íbamos a dar cuenta con cierta sorpresa que le estamos invirtiendo más energía a las preocupaciones que a las soluciones. Entonces, por eso cuesta tanto cambiar solamente con la voluntad de cambiar. Perder peso, ser mejor persona, tener mejores relaciones con los nuestros. O sea, el cuerpo se resiste a salir de su zona de confort química. O sea, ya hemos programado nuestras células para que sigan siendo como son. Evidentemente, si tratamos de cambiar, si tratamos de salir de allí, bueno, pues vamos a consumir muchísima energía, por decirlo así, porque cambiar un hábito requiere concientizarnos de lo que antes era inconsciente. Cambiar un hábito requiere de comprometernos a repetirlo y repetirlo y repetir el nuevo hábito hasta que se convierta en eso, en un hábito, en un nuevo hábito. Y entonces el cerebro, te decía, no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intención y con emoción clara, porque simplemente suponemos, y esto lo hemos leído muchas veces, seguramente tú también, pues el cerebro no sabe, o sea, no es porque sea tonto nuestro cerebrito, simplemente porque no lo hemos entrenado lo suficiente, creo, como para distinguir qué es real y qué es ficticio, y qué es una situación imaginada, una situación que incluso tiene la misma intención, muchas veces tenemos la misma intensidad, sufrimos exactamente igual que si estuviera pasando lo que pasó. Fíjate que si alguna vez has tenido la necesidad y la voluntad de cambiar un hábito, pero tu mente te sabotea y a los 3 días vuelves exactamente con lo mismo, no resultó, o empiezas a hacer una dieta, o empiezas a levantarte temprano, empiezas a caminar en el parque o donde tú quieras, y a los cuantos días dices, no, pues ya me dio flojera, como que tu cuerpo te dice, no, chiquillo, así no eres, tú no eres así, porque tu programa físico, tu programa mental dice, yo soy así o asá. Cuando nos concientizamos de eso, cuando tenemos conciencia de que eso es lo que está pasando, entonces tenemos que desinstalar el programa. Y hoy vamos a ver por qué pasa esto y cómo desinstalar esa vieja idea, esa forma de pensar, ese diálogo interno destructivo. Porque si, por ejemplo, si pensamos en el diálogo interno, que es automático, obviamente no son pensamientos que deliberadamente metemos en nuestra cabeza, pues simplemente ese diálogo interno mantiene viva la vieja versión de nosotros que no ha querido cambiar, que no puede cambiar porque simple y sencillamente no
tiene las habilidades suficientes. Y entonces cuando identificamos esa frase repetitiva, cuando identificamos ese diálogo interno negativo, que muchas veces, déjame decirte algo que contribuye a una comprensión mejor. Cuando una persona decide escuchar reiteradamente audios con mensajes subliminales, inconscientemente uno está cambiando ese diálogo. No necesitamos esforzarnos por cambiarlo, simplemente va a ir cambiando. Y esas frases repetitivas que nos decimos, no, 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 y esto y el otro, pensamientos negativos, entonces todo eso nos lleva a despertar nuestra atención, y la idea es que no podemos crear un futuro, no podemos crear una nueva vida siendo la misma persona del pasado. Algo así de sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. No hay comentarios. Bueno, pues entonces quiere decir que vamos a ir a una pausa en este Viernesito Santo. Estamos en el último día de julio. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Buscas tu camino, una señal. Hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer. El futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz. Es radioterapia, la respuesta eres tú. Fíjate que cuando realmente deseamos y nos proponemos y nos comprometemos con un cambio, el problema empieza cuando nuestro programa, nuestro cuerpo que ya está programado y tiene la memoria ya impresa en nuestras células, en nuestra mente, en nuestra persona, bueno, pues resulta más complicado, ¿no? Y el asunto aquí es que, como lo hemos estado diciendo en el programa, pues creo que uno de los descubrimientos más reveladores, por decirlo de alguna manera muy sensacionalista, es que la mente no distingue si estamos sufriendo o construyendo. Simplemente consumimos el mismo combustible. Gastamos lo mismo de energía en destruir que en construir. Y esa revelación, no sé cuánto tiempo tenga en el aire, por decirlo así, con un lenguaje muy radiofónico, pues simplemente es porque se descubrió, se tiene la idea muy clara de que pues el cerebro consume la misma energía para hacer que para deshacer. Y entonces, crear un problema o crear un sueño o tener
angustias y miedos y culpas y cosas, o crear soluciones cuesta exactamente la misma energía. Y eso es justamente de lo que tenemos que, pues no aprender, porque seguramente que todos lo hemos aprendido, pero sí comprenderlo como para llevarlo a cabo, porque si por ejemplo la pregunta, ¿en qué estás gastando tu energía el día de hoy? ¿En qué estás gastando tu batería? ¿En lo malo? ¿En lo negativo? ¿En el miedo? ¿En el arrepentimiento? ¿En la culpa? ¿En el pleito? ¿En el desacuerdo? ¿O simplemente estás tratando no solamente permanecer en una posición neutral, en donde, ok, ni pienso mal ni pienso bien por lo pronto en este momento? Y entonces yo creo que cuando usamos la misma mente para todo y pensamos de la misma manera, pues queremos diferente resultado. Bueno, ¿hacia dónde dirigimos lo que sientes cuando queremos un resultado distinto? Entonces, ¿por qué nos cansamos a veces tanto imaginando lo peor y nos preguntamos por qué estoy tan cansado? ¿Por qué esto? Y claro, mucha gente deduce de una manera muy analítica que el estar preocupados, el estar tensos, el estar siempre bajo tensión y bajo presión, pues cansa porque consume mucha energía. Y entonces yo creo que cuando te decía al principio del programa que si nos imaginamos que nuestra mente es como la batería de un celular, pues estamos tratando de cambiar cosas. Haz de cuenta que son como las aplicaciones que de acuerdo a el proceso natural, bueno, pues se están actualizando. Y en ese plano, en ese segundo plano, pues estamos procesando miedos, dudas, recuerdos tristes. Entonces, pues la batería se va agotando exactamente igual que si estuviéramos usando el teléfono celular en cosas. Bueno, preocuparte durante horas por algo que no ha pasado, por algo que incluso te presiona, te tensa, te estresa y que ni siquiera ha tenido lugar, pues la sorpresa es que requiere la misma concentración, la misma bioquímica, y el estar preocupado requiere el mismo desgaste mental que dedicar 2 horas o más a buscar soluciones o a planear algo positivo. No es muy difícil entender esto, porque el cerebro ya sabemos que trabaja igual para construir una pesadilla, trabaja igual de duro que para construir una meta real. O sea, si dedicamos nuestra mente a preocuparnos, por eso te decía cuando empezamos el programa, cuando te levantaste, más o menos del 1 al 100, en qué número estaba la carga de tu mente, la carga de tu batería mental. Entonces, creo que el secreto no es en este sentido tener más fuerza, sino aprender a redirigir el timón, te decían, porque fíjate que muchas veces las preguntas que nos hacemos, que son lo que llaman los expertos preguntas capciosas, o sea, ¿por qué estoy tan cansado? A lo mejor estoy pensando en 1000 cosas que ni siquiera vale la pena. Entonces, ¿como cuánta batería mental consumimos a lo largo del día? Yo creo que cada vez que sentimos cansancio, tensión, vale la pena hacernos la misma pregunta. ¿Este pensamiento que tengo está construyendo algo o solamente me está descargando la batería? Suena así como que muy simple, ¿no? Entonces, no nos falta energía, ¿sabes? Creo que el asunto aquí es que para empezar a calibrar el termómetro de hoy, simplemente
pues ojalá que pudieras hacerlo, que me escribas aquí en el chat en vivo tu comentario y que me dijeras del 1 al 100, ¿con qué porcentaje de batería mental llegaste a este programa, a este live? Bueno, pues déjanos tu comentario. Tengo pila para 20%, 50% o 100%, lo que tú quieras comentarme. Mientras ese comentario llega, bueno, pues nos dice Patricia Reyes, buen día señor Marín. Enrique Orozco Espinosa, buen día a todos y todas, bendiciones. Muy requete bien. Pues entonces yo voy esperando que me comentes del 1 al 100 en qué porcentaje está tu batería mental el día de hoy. Nos vamos a divertir un poco. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Muchas veces cuando sentimos realmente que estamos muy cansados, pues posiblemente sea la sensación de que físicamente estamos muy cansados. Pero yo entiendo, según mi muy particular manera de ver las cosas, que cuando mentalmente nos hemos agotado, porque preocuparse cansa, tener un montón de diálogo interno negativo cansa muchísimo, consume mucha energía mental, y entonces el cuerpo dice, oye muñeco, ¿sabes qué? Desconéctate, vete a descansar, a dormir una siestecita, o acuéstate temprano, o duerme suficiente horas, y pues eso nos va dando una idea de cómo estamos consumiendo la reserva, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, si imaginemos que la respuesta del público es que la mayoría anda más o menos en el 20%, 30% de energía restante, pues entonces, queridos amigos, estamos hablando de cosas que realmente nos preocupan, digámoslo así, porque pues es muy poquito, ¿no? O sea, tenemos muy poquita reserva, por decirlo así. Entonces, imagínate cuál es la aplicación abierta, seguimos con la metáfora del celular, en tu mente que siente que consume batería durante el día. El trabajo, el exceso de preocupaciones, el dinero o la falta de, o simplemente, como dijo alguien, miedo al futuro. O sea, ¿cuál es esa aplicación que tienes abierta en tu mente y que en este momento te está consumiendo demasiada energía? Bueno, yo creo que si pudiéramos tomar toda esa energía que hoy le dedicamos a las preocupaciones, a los problemas, a los desacuerdos, etcétera, y que pasáramos esa energía a un proyecto más positivo, a un plan muy posible de realizar, o algo que nos devuelva la tranquilidad, ¿en qué te gustaría invertir tu energía a partir de hoy, a partir de este momento? Bueno,
pues no es muy difícil de responder porque le preguntaba ayer a una persona que cuál sería, porque me estaba platicando de 2 que 3 momentos muy penosos, y entonces viene la pregunta, ¿cuál sería para ti el momento ideal? ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en lugar de esto que me estás platicando? Mira, quiero que te imagines que a este hombre se le ilumina el rostro y empieza a imaginar su momento ideal, y como que yo sentí que llegó un tanto cansadón, un tanto alterado a la sesión, y para cuando llegamos a este punto ya habían pasado como media hora, 40 minutos, y sentí yo, imagínate él, que recuperó su energía, su alegría, su entusiasmo, simplemente porque le di la oportunidad de que se imaginara el momento ideal que le hubiese estado gustando vivir en ese momento. Entonces, el asunto aquí es que cuando cambiamos el enfoque, cambia nuestra percepción. Y cuando cambiamos la percepción, cambia nuestra realidad. Y cuando cambia nuestra realidad, evidentemente sentimos que cambiamos nosotros, y podemos decir que en ese sentido, cuando interactuamos incluso con nosotros mismos y que, como decía el doctor Joe Dispenza, simplemente un pensamiento que se repite y se repite y se repite, pues genera una sustancia química que nos hace sentir cansados, nos hace sentir de cierta manera, y esas emociones nos llevan a tener más pensamientos del mismo tipo. Más o menos explicado en términos muy comprensibles, si tenemos pensamientos negativos, estamos creando una química que nos lleva a pensar más pensamientos negativos, que era lo que estaba pasando con este hombre. Entonces, de repente, que no era exactamente mi intención, pero me di cuenta que pudo haberse tratado de algo así. Cuando yo le cambié el rollo, cuando yo le cambié la película, entonces yo le pedí que se imaginara en ese momento cuál era su momento ideal. Empezó a imaginárselo. Y increíblemente su cuerpo, su química, su mente, su energía empezó a cambiar hacia algo positivo. Y a partir de ese momento y el resto de la sesión, platicó de puras cosas positivas, de lo que quiere hacer, de lo que se ha motivado con las sesiones para poder cambiar. Muchas veces el trabajo del terapeuta, el trabajo del coach, consiste en conducir, guiar, entrenar sería una palabra correcta, para que la persona, utilizando sus recursos propios, pues por ejemplo en este caso yo no le vendí una idea irreal totalmente, no procuré motivarlo, simplemente lo conduje, lo llevé sutilmente para que cambiara su película mental. Yo me imagino y te puedo asegurar que a partir de ese momento este hombre empezó a consumir menos energía negativa y empezó a aplicar su batería mental en algo positivo, y entonces, como suele suceder, empezó a atraer ideas y pensamientos más positivos. Ahora, si pensamos en lo que nos preocupa, si pensamos en los problemas, en las broncas, en todo lo que no somos capaces de corregir, entonces sentimos ansiedad, y si sentimos ansiedad pensamos con más miedo, entonces ansiedad trae más ansiedad. Ahora, romper el hábito de estar pensando negativamente empieza por romper ese bucle, digamos, ese loop que en ese instante se activa cuando
por el otro lado, pensamos en algo positivo, que fue exactamente lo que sucedió con esta persona. Cambió su bucle, cambió la espiral de pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Y qué crees? Empezó a sentirse bien, empezó a sentirse mejor. Y aunque suene exagerado, pero se le iluminó la cara. Empezó a cambiar su vocabulario, empezó a cambiar la narrativa de lo que estaba pasando. Entonces, cuando repetimos un hábito o un diálogo interno durante años, bueno, pues vivimos atrapados por esa idea, por ese hábito y por ese diálogo interno, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para cambiarlo? Bueno, nos dice Enrique Orozco Espinosa, hoy me desperté con la pila al 100. Perfecto. Yo espero que más comentarios nos lleguen y que nos digas del 1 al 100 qué tanta reserva traes en tu pila mental. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, voy a una pausa y regreso. Positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que cuando damos en el clavo, digamos así, cuando por fin nos damos cuenta de que hemos estado consumiendo demasiada energía mental en preocuparnos, cuando increíblemente podemos gastar la misma batería, la misma energía en hacer algo más positivo. El asunto aquí es que cuando por fin nos damos cuenta de ello y que podemos, de alguna manera se ha dicho, reestructurar nuestros pensamientos y cambiar ciertos hábitos, entonces ya te decía que si pensamos en lo que nos preocupa, pues nos da ansiedad. Si pensamos positivamente y rompemos el hábito de estarlo haciendo, pues posiblemente mejoremos. Ahora, yo creo que por eso cuesta tanto, te decía hace un rato, cambiar solamente con la voluntad de cambiar. No es suficiente. Es más, yo diría que nunca va a ser lo suficientemente necesario, o sea, hay que hacer algo más. Necesario viene de necesitar, ¿no? Entonces, cuando yo necesito más voluntad, más determinación, más motivación para cambiar, entonces cuando no lo hago, cuando solamente tengo la voluntad de cambiar, digo, no, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y nunca lo hacemos, entonces el cuerpo se resiste a salir de esa zona de confort química, de ese programa que ya hemos implementado en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra química, porque cambiar un hábito requiere concientizar lo que antes hacíamos inconscientemente. O sea, estar conscientes de qué es lo que nos está desgastando la pila. De la misma manera en que si tú eres una persona muy ducha en eso de los celulares,
pues sabes que hay que eliminar ciertas aplicaciones que están consumiendo energía. La misma aplicación te dice que estás utilizando, que hay muchas aplicaciones que ya no utilizas, que te están consumiendo memoria y que te gastan muy rápidamente la batería porque tienes varias aplicaciones abiertas, etcétera, etcétera. Entonces, ya te decía que si alguna vez hemos tenido la necesidad de cambiar un hábito, pero en tu mente hay una especie de autosabotaje y decir, ok, vamos a ver qué es lo que realmente pasa cuando nos decidimos a desinstalar el programa viejo para darle cabida al programa nuevo. Y entonces yo creo que cuando identificamos esa frase repetitiva, cuando nos repetimos lo mismo y que es lo que más nos decimos y que muchas veces, por ejemplo, no necesitamos decirnos algo, sino que hay una cancioncita por allí que se mete en nuestra mente y estamos dale y dale y dale con la misma canción. Incluso a veces no nos deja ni dormir. Pues sabes, haz de cuenta que son como las aplicaciones por debajo del agua están consumiendo tu energía. Una vez hablamos de eso aquí en el programa, de cómo a veces las cancioncitas o esa música que tenemos en la mente y que no se sale y que ya no quiero pensar en eso y seguimos haciéndolo. Bueno, pues no recuerdo los pasos uno por uno para eliminar eso o entender que esto es algo natural, que no dura mucho, pero la idea es que no podemos crear un nuevo futuro, no podemos crear un nuevo hábito siendo la misma persona que éramos en el pasado. Ahora, a veces pensamos en que hemos cambiado, incluso decimos, dame una oportunidad, es que ya cambié. Cuidado con eso, porque en realidad cuando cambiamos no estamos conscientes de que hemos cambiado de la misma manera en que posiblemente no hayamos estado conscientes de que no hemos cambiado. O sea, es como tu propia manera de ser. Es tu conciencia hecha en tu casa, en ti mismo. Tu casa eres tú en este momento. Y entonces no nos damos cuenta de los hábitos malos, de los malas costumbres, incluso de la mala educación, hasta que o una de tres, o alguien nos lo dice, o lastimamos a alguien profundamente con nuestras muy desatinadas ocurrencias, o simple y sencillamente tuvimos un momento de lucidez y nos pudimos dar cuenta de que en realidad necesitamos cambiar. Incluso hay gente que se siente obligada de repente, la muerte de un ser querido, una experiencia muy traumática, un accidente, una enfermedad, y entonces uno, como no necesariamente porque nos lo dice el médico, pero decimos, ¿sabes qué? A partir de este momento ya no fumo, ya no bebo, ya no esto, ya no lo otro, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mis hábitos alimentarios para poder mejorar y ser otra persona. Hay muchísima gente que lo logra, sinceramente. Ahora, el asunto aquí es que cuando descubrimos una forma sencilla, bueno, no es sencillo, bueno, sí, corrijo, es sencillo porque tenemos que aprender el proceso. Y una vez que hemos aprendido el proceso, evidentemente se nos va a hacer mucho más fácil y nos damos cuenta de que tanto tenemos que invertirle en tiempo, en esfuerzo, en recursos, y a veces la misma energía negativa nos jala, nos absorbe y no nos permite crear algo nuevo porque estamos inmersos en lo negativo, en lo viejo, porque nos hemos acostumbrado a ello. Entonces, creo que cuando
creamos el problema, o lo contrario, cuando creamos un sueño, una realidad distinta o una solución, digamos así, bueno, pues sabes, consumimos exactamente la misma energía, se consume la misma batería, por decirlo así, y entonces a lo mejor valdría la pena volvernos a hacer la pregunta que te hacía al principio: ¿en qué estás gastando tu batería en tu mente el día de hoy? Y si te es posible, bueno, pues dejar aquí en los comentarios en el chat del 1 al 100, más o menos qué carga tiene tu batería mental el día de hoy, que estamos en este momento en vivo, y cuando ya el programa sea grabado, bueno, pues lo piensas o lo escribes, porque los mensajes, los comentarios me llegan aún después de que terminó el programa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, señoras y señores, voy rápidamente a la última pausa del programa. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, encontramos una posible solución para descargar o para consumir menos batería mental. Así como de repente gente que se pone abusada, pues encuentra soluciones para gastar, digamos, menos batería en su celular o en sus dispositivos, porque, por ejemplo, yo estaba medio frustrado. Hace algún tiempo tengo una bocina Bose de esas portátiles, y pues según el manual, según el fabricante, y claro, estaba nueva la bocina, pues la batería te duraba hasta 6 horas escuchando música a través del Bluetooth. Bueno, pues entonces uno se queda con esa idea, pero hace poco no me duraba ni 2 horas. Y yo decía, ¿qué pasó? Lo que pasa es que pues evidentemente la batería se va agotando, cada vez carga menos, tiene menos capacidad, y ahí la solución, de acuerdo al fabricante, pues es comprar otro aparatito más nuevo o intentar cambiarle la batería. Bueno, por fortuna encontré la solución. Me meto a Amazon, encuentro la batería de repuesto, así muy genérica, y por unos cuantos dolaritos lo compras, lo pones, y otra vez el aparatito dura ya no 6, pero sí 5 horas reproduciendo música desde el celular. Bueno, pues imagínate que lo mismo sucede con tu mente. Vas consumiendo y vas consumiendo y vas consumiendo, y con la edad pues se va deteriorando la pila, ¿no? Ya no consumes más en ciertas cosas, o simplemente se va acabando la batería. Pero la mente, el cerebro, es mucho más sabio que una simple batería de un dispositivo. Entonces, ¿cómo recargar la batería mental? ¿Cómo recargar nuestra energía
que de alguna manera podemos hacer? Bueno, imaginemos que hay cosas que nos roban la carga. La mayoría de las cosas que nos roban la carga son negativas, porque me ha quedado muy claro, incluso en algún momento dado lo habré practicado, de que consume la misma energía mental pensar bien que pensar mal. Ahora, muchas veces pensar mal o concentrarnos en lo negativo, pues requiere la misma concentración que si estamos pensando en algo mucho más positivo. Y el ejemplo muy bueno que encontré para decirte esto es el señor muy joven, hombre muy joven, que me estuvo platicando, pues era el motivo de su visita, de 2 que 3 cosas que le han causado mucho problema, un gran trauma, y estaba muy apenado, sentía mucho resentimiento y mucha pena y algo de depresión y ya sabes, y se consumió su energía, su batería mental pensando en eso. Pero de repente le cambié la película. Le pregunté que si cuál sería, según él, el momento ideal que le gustaría estar viviendo en ese momento. ¡Tarán! Como por arte de magia todo empezó a cambiar. Su mirada, su manera de hablar, su lenguaje corporal, incluso hasta se reincorporó en el asiento y empezó a decir cosas que le gustaría hacer, muy bonitas, muy inspiradoras. Y entonces yo recuerdo que la pregunta final fue: ¿y por qué no lo haces? Y vuelve a su realidad, pero ya un poquito menos lastimadón. Dice: no, pues es que no depende solamente de mí. Y entonces no pretendí irme de largo con esa charla porque iba a ser inútil, pero sí le contesté que más o menos buscara la forma de hacerlo. Y en la próxima sesión, le decía yo, trataremos de encontrar caminos, maneras, conexiones que nos puedan llevar a disfrutar no exactamente de ese momento feliz como nos lo estamos imaginando, porque posiblemente no sea posible, pero sí algo muy parecido. Ahora, por eso es que nos cansamos de pensar en esto y aquello y el otro y no estamos cansados por lo que hacemos en el trabajo o en la casa o todo el día o todos los días. Muchas veces estamos cansados por nuestro diálogo interno, por lo que nos imaginamos que está pasando y por lo que quisiéramos que pasara mientras trabajamos. Entonces, creo que si pudieras decir en este momento: ok, stop, alto, detente, no el detente, sino que haz una pausa en el camino y pregúntate qué es lo que te está restando energía, qué es lo que te está consumiendo tu batería, y invierte tus pensamientos en algo que sume, en algo positivo, y verás cómo te dura mucho más la pila, incluso la pila mental, durante años, independientemente de tu edad, porque entre más activa la mente en algo constructivo, porque recuerda, un pensamiento positivo atrae otros pensamientos positivos y lo contrario. Entonces, entre más estemos bien con nosotros y con la vida, pues yo creo que vamos a vivir más. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bien, pues entonces vuelvo aquí a dice Patricia Reyes: buen día, señor Miriam, creo que en un 80%. Bueno, andan muy bien, chiquillos y chiquillas, porque yo esperaba 20%, 30% de estar dale y dale con lo mismo, pero en fin, 100 Enrique Orozco, 80 Patricia Reyes,
yo me siento así como con un 99, más o menos. Bien, pues entonces el momento de despedirnos ha llegado. Yo te espero muy cordialmente para que me acompañes el próximo lunes con nuevos temas. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices.